Buenos días a todas y todes quienes se conectan el día de hoy a esta sesión del seminario Ciudad Habitable para Todas y Todos en el ciclo Transformaciones Urbanas para la Igualdad de Género. Me da mucho gusto que estén con nosotras. Es la segunda sesión de este ciclo y a lo largo de estas sesiones vamos a ir tratando sobre los principales temas que están para abordar, para transformar las ciudades hacia entornos más igualitarios e incluyentes. Este seminario, como saben, está desde 2018 y tenemos todos los años un ciclo temático y también tenemos paneles internacionales. En este caso, para quienes quieran una constancia, es importante que entren al 80% de las sesiones y sigan los ejercicios y cuestionarios que se comparten a lo largo de estas sesiones. Y también pueden cursarla en modalidad de ciclo de conferencias, para lo cual solo se necesita que asistan al 80% de la sesión. Me da mucho gusto estar aquí y nada más les voy a dar la nota de legal, digamos que son las reglas de convivencia del aula. Les recuerdo que este es un espacio de aprendizaje horizontal, de diálogo seguro y por tanto es necesario que todas las personas que estamos aquí nos comportemos con el respeto necesario con nuestros compañeros, para la ponente y para el equipo del PUE. Quien no cumpla con las reglas del aula o quien impida que se lleve a cabo de manera adecuada esta sesión puede ser retirada o retirado del aula. Y al final de esta ponencia vamos a tener un espacio de diálogo y es el momento para que ustedes aprovechen para preguntarle a nuestra ponente. Y yo les invito a que en ese momento prendan su cámara y levanten la mano para participar. Nos da mucho gusto saber con quienes compartimos este espacio de aprendizaje. Entonces, sin más, les voy a dar la bienvenida a la sesión del día de hoy, en la que tenemos a una conferencista extraordinaria que tiene mucha experiencia justamente abordando el tema de ciudad desde la justicia espacial, desde la construcción social del hábitat y desde el género. Y para ello, Emma se conecta desde Argentina. Me da mucho gusto que estés con nosotros y la voy a presentar para quienes no la conocen. Ella es María Eugenia Nilde Jaime. Ella es arquitecta por la Universidad de La Plata, maestra en planificación urbana y regional por la Universidad de Buenos Aires y candidata a doctora por la Universidad Nacional de General Sarmiento en el posgrado de estudios urbanos por el Instituto del Conurbano. Actualmente es docente e investigadora en estas dos últimas instituciones académicas. Entre sus temas de investigación destaca la acción pública y los instrumentos de transformación urbana en asentamientos informales. Ha desarrollado dispositivos que integran la perspectiva de género y los derechos humanos en los procesos de gestión del hábitat. Y como la mayoría de las arquitectas, mucha de su obra, trayectoria y trabajo está enfocado a la construcción y el desarrollo de proyectos, ¿no? Y en ese sentido, ahorita nos va a compartir como todo el aprendizaje que tiene a lo largo de su trayectoria y ha participado como expositora y conferencista en diversos eventos académicos en Argentina y el resto del mundo. Y me da muchísimo gusto, Eugenia, que puedas estar aquí con nosotros. Te doy la Bueno, palabra. perfecto. Bueno, muchas gracias, Mariana. Bueno, muchas gracias al programa universitario de estudios sobre la ciudad de la UNAM. Y, y bueno, yo me voy a tomar este tiempo que me ofrecen para conversar, para dialogar sobre cómo hacemos barrios, ciudades, viviendas eh, con igualdad de género. Entonces, a ver, ahí. Entonces, voy a hacer un pequeño recorrido por muchos de los trabajos que venimos haciendo en los últimos 20 años. eh, y también les voy a contar que es un trabajo que no podría haber realizado si no hubiera sido acompañada de otras colegas y otros colegas. Es un trabajo fundado en la solidaridad, en la coparticipación, en la corresponsabilidad, y creo bueno, que eso lo puede hacer rico, interesante. Así que durante este rato voy a irles contando un poco cuáles son como las premisas del trabajo,
algunos trabajos, algunas pinceladas del trabajo, y por supuesto me encantaría conocer cuáles son sus inquietudes alrededor de eso. Así que bueno, vamos a arrancar y agradecerles por supuesto a todas y a todos que tengan interés por conocer más sobre estos temas. Bueno, para arrancar, ahí está el nombre de la sesión, que es la que me ha tocado compartir algunos de mis conocimientos y experiencias: vivienda adecuada, espacios públicos y comunitarios para la igualdad de género. Esta imagen la anterior es de alguna manera es un collage que recupera al menos 15, 20 situaciones de lo que puede ser el espacio cotidiano de los barrios periféricos del área metropolitana de Buenos Aires. Pero también puede ser el espacio de la vida cotidiana, no necesariamente en las tomas o asentamientos irregulares, también muchas veces en los espacios de inquilinato o también en las viviendas rurales. La imagen nos muestra como espacios sin terminar, nos muestra situaciones quizás que desde el campo de la arquitectura o desde lo que debe ser la vivienda adecuada, podríamos identificarlos como que no son los adecuados. Ahora bien, estas imágenes lo que nos cuentan también es de lo que sí sucede en los barrios y de todo el potencial de transformación que hay en ellos, porque de alguna manera el progreso y la transformación es constante. Uno va a estos barrios un día, va al mes siguiente y se encuentra o con una habitación nueva, o con el cambio de una carpintería, o con una mejora, un piso, un árbol, ¿por qué no? Algún nuevo integrante de la familia, etcétera. Entonces, esa vida cotidiana es para nosotros la fuente de toda inspiración, podríamos decir, pero sobre todo es el material más rico que tenemos para encontrarnos con otras y con otras en la experiencia esta de transformar el espacio, ya sea cual sea la disciplina. Pasamos. En una frase que hemos acuñado desde Proyecto Habitar, planteamos que esa construcción de esa realidad, o sea, no la foto de la realidad, sino construir con otras y otros la realidad, es como lo que nos permite y nos da herramientas para hacer esa transformación igualitaria. Nosotros no creemos que la realidad está dada y llegamos allí para recuperarla como si fuera una fotografía o como si fuera una piedra, sino que esa realidad la vamos a ir a construir a los barrios con aquellas y aquellos que quieran también hacer esa transformación barrial. Por lo tanto, para nosotros, es muy importante la realidad objetiva, lo que nosotros vemos de la realidad, los números, los datos, pero también la realidad subjetiva, que son los prejuicios, las ideas, las costumbres, toda esa historicidad que está cargada, ¿no? En el espacio cotidiano. Entendemos que ese ámbito de lo cotidiano es el ámbito de actuación y que además recupera lo vivido y que para transformar las condiciones de la vida cotidiana, de la vivienda adecuada, si ese es el objeto de nuestro trabajo, es muy necesario conocer qué significa esa vivienda para quienes las habitan, qué significa ese barrio, pero desde la perspectiva también de lo vivido, poniéndolo en relación al espacio objetivo de la vivienda. Entendemos también que las políticas públicas que hemos ganado en los últimos 100 años, aunque a veces parece que las vamos perdiendo, por lo menos en Argentina sobre todo, estas políticas públicas que se han ido
logrando a partir de la lucha y la búsqueda de mejores condiciones para la vida, tienen hoy ciertos conflictos porque se piensan desde una lejanía justamente del actor que requiere del beneficio del apoyo de la política. Entonces nosotros entendemos que esas políticas públicas o bien tienen que pensarse desde los territorios, o bien quienes llevamos adelante como técnicas y técnicos políticas públicas, tenemos que aproximarnos para entenderlas desde la acción pública, desde la práctica pública de transformar el territorio. Y para que efectivamente, bueno, nada, puedan transformar las desigualdades y no ser objeto de su reproducción. Otra es una imagen que entiendo que puede ser de la periferia de cualquiera de nuestras ciudades. Es una imagen donde a la vera de un arroyo, de un curso de agua, una familia se asienta y bueno, reproduce su vida. Un árbol, una calle, un fogón, que es la cocina. Bueno, todo esto de lo que uno puede ver desde afuera de la realidad y la necesidad también de comprenderlo desde dentro. ¿Qué es lo que esa familia, ese grupo está entendiendo que ha alcanzado con su lucha, con su trabajo? Esa es la tarea fundamental que nos ocupa cuando queremos generar barrios, ciudades, espacios de encuentro democráticos, porque tenemos que entender qué papel juega cada actor en ese proceso de transformación. El reconocimiento de la asimetría, de la desigualdad en la que se encuentran estas familias es muy importante porque la identificación de lo que les falta o la identificación de lo que no han alcanzado, lo que todavía no tienen, sin la comprensión de la desigualdad histórica en la que están inscriptos, nos llevaría como a ser de alguna manera paternalistas en el desarrollo de las propuestas. Iríamos a cubrir lo que entendemos que les falta, iríamos a reponer aquello que pensamos que está roto o que requiere ser rehecho. Pero en verdad esa acción no puede ser hecha sin las familias, porque incluso la estructura de prioridades para la acción tiene que estar en el mismo centro del grupo que la requiere. Y no solo eso, tiene que haber un grupo, tiene que haber un grupo que lo requiera. No podemos ir a trabajar y nosotros generar grupalidades que no existen. En todo caso, podemos colaborar en la construcción de grupalidades que reflexionan sobre sus necesidades y sus deseos individuales, que puedan pensarse colectivamente, con otras y con otros, y que puedan entenderse en una realidad mayor, no como de una manera segregada, no de una manera discriminada, sino logrando volverse parte de la totalidad. Ahí el feminismo, la verdad que fue como una corriente de pensamiento que se incorporó rápidamente a nuestras ideas. Ahora voy a pasar un poquito más rápido, así no los detengo mucho y podemos ver así los ejemplos. Otra. Bueno, ahí un poco recuperando algunos autores muy habituales de los estudios sobre el hábitat, que nos plantean, bueno, que para poder comprender esta problemática es necesario eh, eh, el estudio de cómo se institucionalizan las prácticas que regulan la transformación del hábitat del territorio. Todo esto que digo sobre la reproducción de la desigualdad. Y la otra cuestión que también dejo ahí con algunos autores es la cuestión esta de que la participación social
es la condición para lograr hacer ciudad y sociedad. Esto digamos, una buena descripción en términos teóricos. La cuestión es cómo se ejecuta en la práctica, cómo se instrumenta. Y bueno, sigamos. Como decía recién, que el feminismo nos resultó a nosotras y a nosotros muy importante en tanto la identificación de que hay un actor, una cantante que no es escuchada y que para nosotras, y para nosotros estaba más como, había un actor popular que estaba en los barrios, invisibilizado, pero cuando le dimos una vuelta más, no solamente encontramos a las mujeres, encontramos las diversidades, encontramos las discriminaciones de raza, de género, y bueno, y eso fue como algo exponencial para el trabajo, algo que potenció nuestro trabajo. Acercarnos, escuchar dónde estaban puestas las preocupaciones, quizás estaban puestas en la tecnología para poder hacer las tareas cuando era pandemia, quizás estaban puestas en la preocupación por mejorar un piso, para no tener que limpiar tanto la ropa y para que no se ensucien les hijes, o cuestiones como el problema del espacio para trabajar y para descansar, para recrearse, ¿no? Para poder descansar de los gritos, del bullicio, de las infancias. Y bueno, todo esto nos acercó a tener como otras estrategias para la aproximación a la transformación del hábitat y del territorio. ¿Otra? Bueno, de nuevo desarmando y rearmando nuestros saberes con una estrategia creativa. Lo de creativa es clave porque el problema también de las políticas públicas es el nivel de burocratización de los procedimientos. Entonces hay que tener un plan, pero también hay que tener un pequeño espacio para la creatividad y para la incorporación de los saberes y de los intereses de quienes van a ser receptores de alguna manera de algún proyecto, de algún recurso que surge de una política pública. Bueno, y ahí que admita la interacción libertaria de conocimientos que se desprenden de la experiencia cotidiana de apropiación, tanto individual como grupal. La aclaración es porque a veces lo grupal tiende como a desdibujar también las individualidades y entendemos que eso es un problema para conseguir que las prácticas de transformación y las prácticas colectivas se sostengan en el tiempo. Si uno trabaja con otras y con otros y al cabo de un tiempo, de un proceso, se encuentra disminuido en su posibilidad de participación o menospreciado, etcétera, es muy difícil que tenga interés de continuar con esa colectiva. En cambio, cuando hay espacio para lo individual y cuando lo colectivo nos fortalece, entonces estamos en presencia de un grupo, de un colectivo que tiene posibilidades de dar de dar un salto de escala y de institucionalizar su trabajo de transformación. Bueno, nada, eso es una, una print de pantalla de nuestra página de Proyecto Habitar. Ustedes saben que yo soy docente, investigadora, soy de alguna manera profesora también, pero el activismo que me permite llevar adelante este colectivo, esta colectiva, es fundamental para el resto de las tareas. La posibilidad de crecer en la comprensión del problema urbano, uno lo tiene que practicar. O sea, si no podemos practicarlo, es muy difícil que todas las
teorías que reponemos crezcan y que no sean más que alguna cuestión de alguna manera como de ayornamiento de lo que ya se sabe. Nada, un librito que hicimos hace más de 12 años, cuando empezamos a trabajar con familias en mejoramientos de vivienda y nos dábamos cuenta que lo que sabíamos necesitaba una vuelta más, que no era cuestión solamente de ver si había o no cocina, de ver si había o no baño o en qué condiciones estaba, sino que había que ver, y ahí decíamos ver para resolver, o sea, ver en términos técnicos cómo se resolvía la vida, ver en términos socio-organizacionales cómo se resolvía la vida y ver en términos materiales cómo se resolvía la vida. Así que bueno, en ese momento nos proponíamos hacer ese manual que buscaba a través de pinturas, chistes y alguna noticia, bueno, nada, que comience a haber una problematización sobre la vida cotidiana con esas familias que estábamos actuando. Y este es otro texto que armamos también hace 6 años, con el interés siempre de que esta experiencia de aprender de la práctica, de problematizarla y de generar un nivel de teoría muy próximo a la práctica, pero es un nivel de teoría que ayuda como a poder dialogar y a poder tener un lenguaje común con otras y otros que no hicieron la experiencia. Bueno, lo fuimos materializando en algunos documentos como este libro de Espacio y Género, que hemos hecho hace algunos años. Y ahora viene muchas fotitos de cosas que quiero contarles y que son más que nada disparadores bueno, de la conversación. Bueno, fotos. ¿Qué es esta foto? Es lo que es o fue en algún momento Proyecto Habitar, porque en realidad todo el tiempo cambia, vienen compañeras y compañeros de otros países, compañeras y compañeros de nuestra ciudad se pasan a otra ciudad, bueno, algunas y algunos nos cansamos un rato, volvemos, bueno, y así. Entonces, ¿pero por qué pongo esta imagen? Porque lo más importante para poder pensar en ciudades más igualitarias, en viviendas más igualitarias, en trabajos más igualitarios, es construir un grupo que que tenga entre sí relaciones y vínculos igualitarios. O sea, necesitamos también cambiar nuestra habitualidad y generar de alguna manera en nuestra cotidianidad formas de relación con los mayores niveles de igualdad que podamos. Y para eso armado de una grupalidad. Otra grupalidad que se reconfigura en los territorios con otras y otros, siempre con un interés común, que es transformar esta injusticia que vemos en la distribución y la localización de los barrios eh, y del hábitat, ¿no? O sea, en la construcción de las ciudades. Entonces ese interés nos va reuniendo a distintos grupos. Bueno, esa es otra, que en realidad es un grupo que se gestó en torno a una política pública y se configuraron como cooperativa. Esa es otra que es otra grupalidad que se gestó con estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la UBA, otra. Y la que sigue es una que es un grupo que formamos con unos estudiantes que se sumaron a un voluntariado en la Universidad Nacional de General Sarmiento, donde yo enseño urbanismo. Somos menos. Pero siempre es eso, siempre es como construir esa grupalidad. Una grupalidad que además requiere corresponsabilidad, ¿no? O sea, nos armamos como grupo que nos vamos a hacer corresponsables de una tarea. Entonces ya no es cualquier grupalidad, no es una grupalidad que se configura en torno a una dirección y a la sumisión
o a la toma de responsabilidades parciales, a mí me tocó esto y ya, sino que es, bueno, tenemos este problema y lo tenemos todas y todos al problema. Y en tal caso, vamos como planificando el modo en que vamos a resolverlo. Y ahora contarles un poco esto de qué, cuáles son como las primeras tareas que siempre hacemos cuando queremos que un grupo, un proceso transformador empiece a marchar. Bueno, lo primero que hacemos es empezar a visibilizar ese esfuerzo cotidiano que hacemos, ya sea un grupo en un barrio, sea un grupo de estudiantes, sea un grupo de graduados. Decimos, ¿cuál es el esfuerzo que hacemos y que no está tenido en cuenta o que está siendo opacado, negado? Bueno, así comenzamos a trabajar. En este caso, en los barrios, en las viviendas, el agua es uno de los temas de mayor centralidad como primer tema que aparece visible. Y junto con el agua, las mujeres que lavan, que cocinan y que un poco en la experiencia histórica son las que tienen también la experiencia familiar, tienen la del rol cuidador. Entonces, visibilizar ese esfuerzo cotidiano también para desnaturalizar que en la familia el esfuerzo cuidador esté solo asignado a un género. Bueno, sigamos. La posibilidad de decirlo públicamente, ¿no? La posibilidad, no, generar entornos de posibilidad para hacerlo público, esto que nos afecta y que nos hace sentir de alguna manera, eh, diríamos, eh, opacados, de alguna manera, bueno, abusados sería una palabra que iría muy bien, aunque es muy fuerte, ¿no? Pero eso que hace que uno sienta abuso, que sienta que está siendo oprimido, bueno, poderlo visibilizar y el paso de hacerlo público, de expresarlo públicamente, es un paso que efectivamente cambia las relaciones de lo que pudiera haber estado habituado. No es habitual que alguien que es oprimido, que es abusado, que es invisibilizado, diga, acá estoy, ¿no? Siguiente. La otra cuestión que hemos trabajado mucho es desarrollar el reconocimiento de las transformaciones del barrio y de sus protagonistas, decimos nosotros, pero es como si fuera el tema de lo histórico. Mirar hacia atrás en la historia y revisar qué es lo que sí ya hicimos, qué es todo lo que ya sí se hizo para poder estar en una situación mejor, porque en realidad, aún siendo una persona oprimida, tiene que luchar, porque si uno no lucha, probablemente no llegaría al lugar del presente. Entonces, cuando nosotros pensamos de la perspectiva de géneros, nos alumbra, porque aquellas mujeres que quizás, o aquellos cuerpos feminizados que se agotan de luchar, y bueno, son lastimados, se les quita la vida de alguna manera. Y como dice, ay, me pasó ahora el nombre, eh, esta idea de que son personas que no merecen ser lloradas, ¿no? La verdad que es muy bueno el hecho de poder reconocer que se ha hecho algo para poder estar hoy vivo, viva y con ganas de transformar la realidad. Entonces, ese reconocimiento es parte de lo que hacemos. En los barrios lo hacemos con las infancias, lo hacemos con las familias, con los adultos mayores, con todas y todos aquellos que tengan interés de hacer una transformación. Otra.
Lo mismo que esto de reconocer quiénes son los protagonistas, eso también es muy bueno. Hay adultos mayores que están como hoy fuera del circuito de la lucha y, ay, gracias, Judith Butler, vida llorada, genia total, gracias, a quien me ayudó con el, con la autora. Bueno, decía que también reconocer esas actoralidades pasadas, esas protagonistas y protagonistas del pasado, que también de alguna manera los hacen como estar en el presente como antecedentes, ¿no? De que se puede transformar la realidad. También lo que decía hace un rato, de trabajar con infancias, revisando cosas como de dónde vienen, cuándo nacieron, si se mudaron, y haciendo ese trabajo en uno de los barrios hace poco, descubríamos que había unas nenas que eran de Perú, y bueno, y ahí entonces ellos empezaban a hablar sobre cuándo habían venido, qué sé yo, que su mamá trabajaba en un comedor del barrio, o sea que hacíamos ese trabajo de línea de tiempo de las historias de las niñas encontrábamos también historias de lucha y de transformación. Otra, bueno, darle lugar a los sentimientos. Esto es algo que estamos trabajando últimamente también, porque, bueno, también si bien las sesiones sobre vivienda, espacio público y espacios comunitarios, quiero contarles que en estos últimos años hemos encontrado un potencial de transformación enorme trabajando justamente cuestiones que por ahí eh, no son tan habituales, como si fueran, nosotros antes estábamos más como si fuera con la necesidad, lo que es urgente, y cada vez entendemos más que hay que trabajar con el presente, con lo que se desea, con lo con lo que se siente con respecto a la realidad que que de alguna manera nos está agobiando o está agobiando a las infancias y a las mujeres y a los hombres de los barrios eh, populares donde la desigualdad crece sin hacer distinciones de género en términos generales y en términos particulares haciendo distinciones de género y recayendo sobre mujeres, infancias y sobre adultos mayores, ¿no? Bueno, otro día cuento esto porque todo es muy largo. Bueno, construir espacios de juegos, aunque no tengan una duración eterna, aunque su duración sea efímera, el hecho de participar, de ser parte de la elección de dónde va, de los colores, de un mural, va generando una práctica diferente y va como calando en la habitualidad. Y bueno, y eso es muy importante para cuando tengamos quizás más recursos para hacer unos juegos más duraderos, bueno, etcétera. Otro, una cuestión, una cosa que hacíamos también en una práctica hace muy poquito, era llevar a un grupo de niñas a hacer entrevistas a, a profesionales que de repente decíamos, bueno, una arquitecta, ¿qué hace? Una arquitecta hace planos. Bueno, vamos a hacer una entrevista a una arquitecta. Y llevamos a una arquitecta que en realidad era bailarina y participaba de una murga y hacía planos. Y entonces, buscando que, claro, que que de alguna manera se estructure la imagen, ¿no? De ese profesional que para ellas era como, no sé, una cosa así, tipo, bueno, si es arquitecta está en tal lugar y hacer esto de desacralizar también el rol profesional nos parecía que era un aporte para producir acciones conjuntas en el futuro. Bueno, estoy muy pasada de tiempo, Mariana. No, muy No, bien. para nada, tú con calma, si estás bien. Bueno, sigo entonces.
Es un mural que también hicimos en este grupo de jóvenes, a partir bueno, de toda esta reflexión, hicimos la línea de tiempo, hicimos las entrevistas a las vecinas y vecinos del barrio, hicimos dibujos y después los plasmamos en un mural en el barrio. Por supuesto, no lo hicimos solas, lo hicimos acordando con las referentas, las referentas y los referentes del barrio, y siempre en un ambiente donde entendemos perfectamente que el territorio es un espacio de disputa de poder. No somos ingenuas ni ingenuos cuando vamos a un barrio popular, y no esquivamos los debates que están vinculados a quién dirige o quién rige esta zona. Y bueno, ¿y por qué no se puede? ¿Y por qué sí se puede? Y bueno, ¿y con quién tenemos que hablar? Y todo el tiempo buscamos que las y los actores que están más acostumbrados a tomar decisiones de manera jerárquica, nada, se sienten en una mesa, dialoguen y bueno, y generen consensos también para darle lugar a la igualdad en ese primer anillo que es la vinculación de personas cara a cara, que después nos va a permitir que el espacio también tenga ese, ese contenido. Es muy difícil construir un espacio con ideas de igualdad o con ideas sí, de ideas de igualdad, pero que sus actores, quienes lo van a actuar, quienes van a tomar decisiones sobre él, no tienen esas ideas. Y entonces rápidamente se va a jerarquizar, se va a fragmentar, se va a dividir, porque hay un ida y vuelta en eso. También es cierto que un espacio pensado desde la jerarquización y desde la desigualdad, como muchas veces son nuestras ciudades, hacen difícil pensar relaciones igualitarias. Sin embargo, bueno, estamos pensando cómo le damos curso a ese tipo de relaciones, transformando la habitualidad, transformando de alguna manera la manera de aproximarnos, desjerarquizando y desacralizando determinados roles que podrían también asimilarse a los roles de género, los roles bueno, ni hablar, y en términos históricos, todo lo que tiene que ver con el patriarcado y el colonialismo. Bueno, pasemos a otra, así voy más rápido. Sí, de nuevo, pinceladas de hacer públicas las reflexiones colectivas y entonces usar también instrumentos que son las maquetas, instrumentos que son la técnica, ¿no? de la transformación del territorio. Otro, buscando esto en pandemia, buscando las mil maneras de poder generar sinergia, como si estuviéramos cara a cara. Y entonces hacíamos unos PDF con unas, no sé, que había una función, me acuerdo, que le hacías un clic al número y te aparecía la tarjeta abajo. Bueno, y así pensábamos todo el tiempo cómo acercar, cómo hacer más próximas las relaciones cuando en ese momento de pandemia se hacía muy difícil. Por lo tanto, lo que acá también quiero decir es que las relaciones interpersonales son necesarias, las relaciones de proximidad, las relaciones donde los sentimientos, los deseos y las necesidades eh, se ponen de manifiesto. Y uno tiene que hacer una tarea muy difícil, que es como darle a cada cosa un lugar para poder dialogar, para poder comunicarnos. Otra. Bueno, siempre son imágenes de tareas que fuimos haciendo a lo largo del tiempo. Por ejemplo, fuimos como promoviendo la idea de que cada vez que trabajen
hagan un papelógrafo para tener una mirada conjunta de los avances, la idea de que tengan un libro de notas de lo que pasaba en cada reunión, y donde se haga un registro de todas cosas muy sonzas, pero que explicadas o procesadas en el marco de una propuesta de igualdad, suman otra. También ahí era como hacíamos para usar el celular y bueno, y a través del screenshot y qué sé yo, nos mandábamos fotos, después relevamiento, ponerle un nombre a la calle, aunque después cuando el gobierno local efectivamente hizo la apertura, le puso un nombre que era el que ya venía dado por la nomenclatura preexistente. Sin embargo, en el proceso le tuvieron que ponerle un nombre, le pusieron como nombre Libertad y Paraíso, vaya conceptos. Otra. Y bueno, y acá como un poco van a pasar unas imágenes, vos si querés pasar, Mari, donde lo que fuimos entendiendo era que ese proceso de gestión, o sea, esa experiencia de gestión, se volvía cada vez más apropiada cuanto más colaboración había entre quienes la ejecutaban. Muchas veces, si uno lo mira con ojos técnicos y productivistas, podría pensar que hay más gente de la que hace falta para llevar adelante la tarea. Que por cierto, es real, pero que para los casos que estamos analizando, para los procesos de transformación, donde lo que perseguimos es un cambio de la habitualidad y donde lo que perseguimos es hacer ciudades y barrios más justos, no resulta algo improductivo porque no es ese nuestro parámetro, porque no nos paramos en el productivismo, sino en el cuidado, nos paramos en la corresponsabilidad y en la solidaridad. Y bueno, entonces cambia totalmente la, la valoración. Y acá un punto que me interesa mucho es lo territorial, ¿no? El papel que tiene lo territorial en estos procesos para la igualdad. O sea, son procesos situados, son procesos donde lo territorial las personas están atravesadas por la territorialidad, siempre, todas y todos, pero cabe aclarar que cuando uno está atravesado por la territorialidad y prima la desigualdad, entonces la mirada de lo territorial se vuelve como necesaria y urgente, porque entonces ahí va a haber transversalidad de desigualdades respecto al acceso a servicios, respecto a la discriminación racial, respecto a la localización por clase social, ¿no? Entonces todo eso se va sumando y se va como haciendo visible en ese territorio, ¿no? Y bueno, y la otra cuestión que es que nosotros entendemos que sin la politización, sin esos lugares de discusión en torno a la realidad, se hace difícil pensar una salida colectiva. Bueno, y acá también vamos a pasar varias imágenes, vamos a pasarlas. Nosotros trabajamos mucho lo que tiene que ver la capacitación, pero si ustedes ven, todo el tiempo es como que hay más de dos personas en los grupitos, ¿no? Como buscando reflexión más que capacitación. O sea, hay capacitación en un sentido porque es guiada a la reflexión, que nosotras y nosotros entendemos que hay algo que queremos comunicar, pero siempre intentando que la otra persona incorpore conocimientos desde el lugar en el que está. Hace un rato pasó una foto que decía, también buscamos que haya reconocimiento de lo que se hace y reconocimiento público, más allá de los límites de un barrio, es decir, y más allá de los pobladores de un barrio. La idea de escalar
respuestas que se logran en un barrio a otros barrios, la posibilidad de que esa reflexión y sistematización pueda ser escuchada en otros canales, por decirlo de alguna manera, en otros ámbitos, sin esa reflexión y sistematización, lo que harían sería tener una grupalidad que está como ensimismada en el individualismo, o sea, un individualismo de grupo que que no alcanza a encontrarse con otras y otros. Y bueno, a ver qué más tengo. Creo que quiero llegar a un proyecto, bueno, sí, bueno, eso también es un trabajo que hemos hecho en algún momento cuando hicimos un concurso que era para trabajar un espacio para como un refugio para mujeres víctimas de violencia de géneros. Eso, por ejemplo, también fue para nosotras y nosotros un aprendizaje muy grande porque nos llevó como a tener que posicionarnos respecto, bueno, a cuál era, qué era lo público y qué era lo privado, cuánto nos podíamos vincular desde nuestra profesión, qué tenía que ver ser arquitecta o urbanista con los problemas de violencia. Bueno, nada, y aprendiendo que justamente tienen mucho que ver si pensamos desde esta estructura que les estoy compartiendo. Otra, hemos hecho muchísimos comedores comunitarios, mejoras de comedores comunitarios. Y lo importante en realidad, más que hicimos muchas y que hicimos proyectos de cero y demás, es con quiénes nos encontramos y dónde estaban esos comedores. O sea, teníamos que ir a las periferias más alejadas de la ciudad, a lugares donde no había prácticamente cloaca, el agua era un hilo cuando había agua potable y si no era agua de bomba, en calles de tierra, o sea, una precariedad en términos socioterritoriales muy grande, y ahí había un comedor y había un grupo de mujeres y muchas veces también de varones que ayudaban en la parte más técnica, que estaban dispuestas, bueno, a producir alimentos para los hijos del barrio. Y bueno, y ahí nada, ahí sistematizamos un poco después de haber hecho varias, bueno, cómo eran las operaciones que teníamos que hacer para mejorarlos, que a veces eran internas, a veces eran de adición y a veces eran en niveles, pero una sistematización para, de alguna manera, facilitar la tarea más técnica, porque la tarea social siempre era nueva. O sea, siempre había un grupo con el que había que pensar, reflexionar y desarrollar una práctica. Y hemos llegado ahora actualmente a una ciudad, Neuquén, donde también estuvimos trabajando la mejora del hábitat y pensando esto siempre de, bueno, ¿quién, quién puede querer conocer esto y a quién le puede servir ser parte de esta realidad de profesionales, de estudiantes? eh, y nada, y también haciendo como espacios de intercambio para ir, colaborar, pero al mismo tiempo reflexionar sobre lo que vemos y bueno, y a ver si podemos también darle una vuelta a la manera en que se desarrolla la práctica profesional de técnicos, arquitectos, urbanistas, etcétera. Otra más, otra. Son todas imágenes de trabajos que hemos hecho, otra, mejoramientos de vivienda. Algunos trabajos son mucho más lindos. Por ahí ese es una puerta corrediza, pero es muy interesante porque había una niña, una mujer con discapacidad y fue algo muy sensible generar ese cierre. Nunca pensaba ella que podía llegar a tener privacidad en una casa pequeña y bueno, la verdad que es una solución muy sonsa, pero de un contenido humano enorme. Por eso la muestro, porque en sí es una cosa muy sencilla. Otra,
otra, mejoramiento, siempre van a ver que hay como acciones conjuntas. Bueno, estos ya son más como si fueran algunas fichas de sistematización, cuántas personas, cuáles son los muros, nada, los colores para representar situaciones, problemáticas, la carpeta del usuario, que esa era una tarea que hacíamos con estudiantes también, buscando siempre qué puede aportar cada uno desde donde está y también entendiendo que no es una tarea que es para hacer un checklist, sino para comprometerse con esta desigualdad tan grande que sufren nuestras ciudades, nuestras familias, ¿no? Nuestros pares. También trabajamos en terminación de viviendas, esto lo vamos a pasar rápido porque no voy a contarlo. Bueno, es solo siempre pensando en cada proceso, es cómo hacemos para que sea más, más igualitario, cómo hacemos para que no nos quedemos les técnicos con el conocimiento y el resto nada, es parte de ese proceso. Bueno, hay que compartirlo y además para hacerlo, para hacerlo más apropiado. Eso fue una urbanización que hicimos hace pocos años, un asentamiento. Siempre los temas son muy cómicos porque uno empieza por una vereda y terminan siendo, no sé, un centro comunitario, o sea, empieza por el agua y termina con el asfalto, o sea, si te involucras, los problemas no terminan nunca y las ganas de cambiar la realidad de un grupo empoderado tampoco. Bueno, y otros, es un caso también que lo trabajamos mucho, es en un barrio que está como en un predio ferroviario y nada, es muy lindo, algún día sería lindo que escuchen a las referentas porque dieron un salto, lograron reunir partes del barrio que estaban, como les decía, ¿no? El tema del hecho de que la territorialización está también demandada por la toma del poder, ¿no? O sea, quién tiene poder en qué sector del barrio, lograr un espacio de diálogo es una tarea enorme y bueno, este barrio se logró y bueno, es muy interesante. Pero no voy a contar más nada de eso. A ver si llego al último. Pasá. Vamos a pasar. Les quiero contar, en realidad, mientras que pasa Mariana las diapositivas, un caso que es en realidad una vivienda cooperativa que estamos haciendo para algunas y algunos miembros de Proyecto Habitar. Y, y bueno, nada, ¿qué es la colectiva? Ahí está. Hicimos una cooperativa, o sea, nos decidimos también a hacer un salto en nuestra idea de cómo vivir, que lo veníamos como trabajando, lo veníamos desarrollando en términos profesionales y queríamos hacerlo una prueba para nuestra vida. Entonces, compramos un terreno entre 8 unidades familiares en un lugar de la ciudad de Buenos Aires, un poco periférico, pero es la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, y allí empezamos a gestar constructivamente, porque ya llevábamos varios años gestándolo en términos de ideas, una vivienda colectiva. Pasada. Y bueno, y ahí ya bastante avanzada. Es un edificio de 5 pisos, como decía, 8 unidades de convivencia, que vamos a hacer la experiencia y estamos ya haciendo la experiencia de buscar los cuidados y los cuidados colectivos, ¿no? Los cuidados de la vida cotidiana, repensar como lo público. Y bueno, eso es muy interesante, nos está llevando como a revisar muchas cuestiones vinculadas a lo privado, ¿no? El edificio tiene casi el 50% del espacio. Ese era el edificio original. Finalmente tuvimos que hacerlo más pequeño porque, bueno, pasaron cosas en la Argentina
y no llegábamos, pero bueno, finalmente tiene casi la mitad del espacio destinado a funciones colectivas, eh, tiene unidades que son para la convivencia más apartada, pero después el resto, cocinas, lavaderos, espacios de encuentro, espacios de recreación, eso es se comparten. Eh, bueno, está un poco cómo fuimos llevando adelante los distintos encuentros y, y bueno, y ahí un poco sobre la ejecución. Buscamos también involucrarnos bueno, obviamente en el proyecto, pero también en la ejecución. Buscamos también materiales reciclables para la cubierta. Se pensó cómo, se podía hacer para generar subdivisiones que sean térmicamente em, um, que térmicamente faciliten el acondicionamiento de la temperatura, otra. Y bueno, y nos fuimos involucrando también en la construcción y actualmente ya estamos como empezando a usar el espacio, a vivirlo y a ver qué más hay. Y de alguna manera eso es un desafío para evitar la centralidad, ¿no? Como para poder ser parte de la centralidad con una estrategia colectiva que también pueda ser un puntapié para decir es posible. Y bueno, y acá estamos para, para nada, ponerle cabeza y reflexión a lo que pueda requerir, ¿no? Este tipo de emprendimientos. Ya sea, digo, en términos legales, en términos económicos, en términos sociales, o sea, pensando todas las ventajas y desventajas que puede traer al desarrollo de la vida. Y bueno, como siempre decimos, con la vida en el centro de nuestras preocupaciones. Eh, no, nos interesa que esto pueda ser algo que tenga replicabilidad. Y bueno, unas imágenes más, a ver qué más hay. Creo que ya están. Ahí está lo de las botellas, para las losas. Hay algunos estudios del clima, de la luz. Y bueno, y creo que había un videíto, pero no lo vamos a poder ver porque yo te pasé el PDF. Así que bueno, quedamos ahí. Les agradezco muchísimo el tiempo y bueno, nada, ojalá que sirva para que podamos tener algún pequeño intercambio y bueno, y por qué no construir en el futuro algo juntos. Gracias. Muchísimas gracias, María Eugenia. Qué belleza de proyecto nos has presentado y sobre todo el último se me hace una invitación, ¿no? A pensar cómo desde nuestra práctica cotidiana podemos realmente abrir oportunidades para transformar las ciudades. Eh, Qué bonito. Yo creo que es buen momento para iniciar el diálogo. Entonces, si alguien gusta hacer alguna pregunta o hacer algún comentario, ahora es el momento. Pueden hacerla a través del chat o bien usando el emoticon abajo para levantar la mano y pueden tomar la palabra directamente. No sé si a alguien le interesa. Si no, y mientras a las personas se animan, yo quiero preguntar una cosa que es, em, digamos, hay un tema ahí de trabajo interdisciplinario que te quería preguntar, ¿cómo hacen esta gestión social que me imagino que está basada en años de experiencia, pero cuáles son los aprendizajes o qué recomendaciones puedes dar para empezar a trabajar con comunidades a las que uno nunca ha ido por primera vez, ¿no? O qué hacer con eso. Y hay otra mano levantada, entonces si quieres podemos retomar 2 o 3 preguntas y ya vamos. Adelante, Lorena, por favor. Muchas gracias. Una disculpa por la cámara, pero se descompuso mi equipo, entonces espero que me oigan bien. Bueno, primero felicitar mucho el trabajo de Eugenia y sobre todo, como ella lo menciona, es un trabajo colectivo.
de un montón de gente y de esfuerzos de todos niveles. Hay mucho de antropológico también en este trabajo, además de la arquitectura, por supuesto, sociológico, creo que hay mucha interdisciplina y eso enriquece mucho también el trabajo, la mirada, etcétera. Pero bueno, mi pregunta concreta es ella comenzó señalando la importancia que tiene trabajar con grupos, pero con familias sobre todo. Y dentro de las familias, cuando uno dice los cuidados están en las familias, la verdad es que las familias son las mujeres, las que se encargan de muchos de esos trabajos de la vida cotidiana. Quisiera saber nada más si tienen algunos elementos también cuando habla del tiempo, de la distribución, no nada más del cuidado, sino todo lo que implica el trabajo doméstico, la crianza, pero sobre todo en contextos como estos, en ciudades donde tenemos periferias muy empobrecidas que viven con mucha precariedad, mucho del trabajo colectivo para mantener las calles limpias, y demás, siempre es trabajo de faenas. Aquí en México así lo conocemos, como las faenas, ¿no? Que se dan con mujeres, hombres, niños, todo mundo. El que pueda acarrear una cubeta con tierra o con piedras, está listo para empezar el trabajo de las faenas. ¿Cómo se involucra en este caso la comunidad, por ejemplo, para echar a andar muchas de las cosas que tú mostrabas, las calles, ¿no? Cómo se van adoquinando, o sea, cómo participa la gente y cómo se va distribuyendo ese tiempo? Si ustedes pudieron, dentro de todo este trabajo que tienen, ir identificando también esa división sexual del trabajo que señalamos, pero acá implica a veces ese trabajo y la suma de todas las manos, también de los varones. ¿Cómo le hacen si muchos varones salen de estos lugares para ir a trabajar? A veces salen una semana o más, ¿no? Y regresan cuando pueden. Entonces son lugares que están con niños, ancianos y mujeres nada más. ¿Cómo le hicieron para identificar y para convocar a la gente a trabajar? Muchas gracias. Gracias, Lorena. No sé si quieres contestar estas dos preguntas o hacemos una tercera pregunta. Una tercera. Y de paso, aviso que seguramente por acá hay otras compañeras y compañeros de Proyecto Habitar que quizás me ayuden con alguna respuesta. Perfecto. Adelante, Laura. Bienvenida. Gracias. Pues muchas gracias, doctora Eugenia, muchas gracias por compartirnos tantos casos. Y justamente yo tenía la misma duda que Mariana, de cómo hacer la gestión social. O sea, ¿se empieza a hacer a partir de esta vía académica o tienen vínculos con otras organizaciones que ya trabajan en los territorios? Y lo pregunto porque justamente a partir de este seminario, en su versión, me parece 2021 o 2022, pues tuve el gusto de conocer a Mariana en este seminario y casualmente, pues cosas de la vida, ella nos juntó en un trabajo en equipo con otras dos mujeres investigadoras. Yo soy arquitecta, pero ellas son de ciencias sociales y finanzas, pero casualmente coincidimos en ese trabajo final en un territorio muy específico que fue Chihuahua, aquí en México, en el norte del país. Y Mariana, de decirte que todavía hasta la fecha seguimos intentando trabajar juntas en territorios norteños, gracias a tu buena mano que tuviste a ver, voy a juntar a estas. Pero o sea, hemos estado como también trabajando como propuestas a nivel barrial, pero justo es como algunas sí son académicas, otras son investigadoras, yo estoy completamente en otra ciudad, o sea, las propuestas de trabajo son múltiples, ¿no? Sobre todo más enfocados a temas de cuidados y de autogestión, pero aún así estamos como en ese cómo acercarnos a bajar algunas ideas y propuestas en territorio, ¿no? Porque o sea, aunque una de ellas consiguió que pudiéramos presentar ciertas cosas en el Congreso, del Estado, pues, o sea, se queda o en la política o en la academia, ¿ves? Pero esa parte de cómo incidir ya en el territorio, ojalá nos las pudieras compartir, y muchas gracias por todos tus ejemplos. Gracias a ambas. Muchas gracias. Si quieres, podemos contestar esta ronda de preguntas. Dale. Bueno, como contaba al inicio, yo soy docente investigadora, soy profesora, pero siempre cuento que creo que no hubiera sido nada de eso si no hubiera podido llevar adelante un proyecto colectivo. Porque en verdad que
desde que era estudiante tenía oportunidades de entrar a la academia para dar clases y demás, pero no me cerraba. Yo decía, yo quiero hacer algo, o sea, yo quiero hacer algo. Si no hago nada, ¿de qué voy a hablar? Bueno, nada, soy un poco pragmática. Y no por hablar de mí, sino porque me encontré con otro montón de gente que tenían esa misma vocación transformadora. Y así es que armamos un grupo de trabajo para la transformación del hábitat y del territorio. Que tenemos la verdad que tenemos una especificidad. Trabajamos en los problemas que tienen que ver con la transformación de la casa, de los espacios culturales, de los espacios urbanos. Entonces hay una especificidad que eso de alguna manera nos reúne en un interés. Digo esto porque ahora, ¿cómo llegamos a un barrio? ¿Cómo llegamos a los distintos lugares donde podemos haber hecho estas miles de propuestas diversas? Y la verdad es que lo hicimos presentando la posibilidad de escuchar qué problema tenían y explicándoles que nosotros sabíamos hacer esto, nada más que esto. Sabemos hacer arquitectura, urbanismo, eso solo, yo sé hacer eso nomás. Este grupo sabe hacer eso. Al principio era más una idea de que sabíamos hacer eso, pero decíamos que sabíamos hacer eso, no sé, consultorios de atención primaria de hábitat. Así empezamos. Y lo que supimos, apenas empezamos a hacerlo, era que no se podía hacer con un referente y que no se podía hacer con un caso particular o poniendo un lugar nosotras y nosotros. Tenía que ser con un grupo, o sea, un grupo, es una grupalidad que estaba en el barrio, o que estaba en el club, o que estaba, o sea, un grupo de personas con las que nosotras y nosotros estábamos dispuestos a reunirnos para que nos presenten cuál era su necesidad, su requerimiento. Cada vez encima decimos menos necesidad porque a veces puede ser simplemente el deseo de urbanizar. Cada vez nos encontramos con más eh, grupos que dicen, bueno, nosotros queremos cambiar nuestro barrio, no importa bien por dónde. Bueno, ¿por qué digo todo esto? Porque me parece que la cuestión es que vamos al encuentro de otros colectivos, configuradas y configuradas como colectivo. Y en eso lo que decís, Laura, que bueno, que Mariana tuvo la visión, ¿no? De decir, ustedes júntense, es porque en realidad ahí también hay una grupalidad bueno, que puede ir al encuentro de otros y de otras. Y después también pasa algo con los grupos a los que uno se aproxima, que como son heterogéneos, también la ventaja de ser un grupo es que no todas ni todos se caen bien entre sí al inicio, hasta que llevas adelante un proceso de construcción colectiva. Entonces eso también facilita el diálogo, la comunicación, el intercambio de saberes. Eso sobre el encuentro. Y sobre la organización, claro, nosotros en Argentina históricamente tenemos políticas políticas públicas. Y diría que desde el 2000, yo no conté muchas cosas porque si no, no me alcanza, no me alcanzan 6 horas para contar. Y así todo, pobres, tuve que darles un montón de cosas así rápido. Pero bueno, no conté que en realidad en Argentina, desde el 2001, las políticas, de alguna manera las políticas públicas se territorializaron y empezó a haber como una suerte de acción de transformación del territorio con recursos públicos, pero muy organizados desde los territorios, con cooperativas de mujeres, hubo cooperativas que se llamaban Ellas Hacen, bueno, y así. Y siempre los recursos llegaban y eran organizados en los territorios. En un momento, eso también permitió
la posibilidad de generar capacitaciones en los territorios y, bueno, y un montón de acciones desde las políticas públicas. Entonces, la asignación de roles y todo esto fue de alguna manera coordinada desde estas políticas. Y al haber recursos, muchos varones trabajaron en estas políticas y muchas mujeres también. Infancias menos, en Argentina en general las infancias no llevan adelante ese tipo de actividades. Y bueno, nada, no conté tampoco nada de números y eso porque me quería centrar un poco en la práctica de, nada, de cómo hacer ciudades más justas, o sea, cómo hacer viviendas más igualitarias y qué papel tiene el género. Pero esa es la particularidad de Argentina, que tenemos tuvimos, porque ahora estamos en un momento crítico, y por lo mismo, en realidad, tampoco es que los varones están saliendo a trabajar y las mujeres están en sus casas, sino que los barrios están como muy quietos con varones, mujeres, gente que está desesperada realmente porque no hay trabajo. Muchas gracias. Había una mano levantada y también tenemos preguntas en el chat. Entonces, si quieres, te digo las preguntas del chat y luego pasamos a las manos levantadas. Bueno, un comentario que es algo que podría potenciar el proyecto es involucrar el diseño de herramientas y materiales para la construcción de espacios. Ese es un comentario. Y luego hay dos preguntas. Pregunta la misma persona. En México, uno de los grandes problemas es la vivienda abandonada, que se constituye como pues una ausencia de grupalidad, una grupalidad que no se construyó, ¿no? Y esta problemática no se ha abordado desde la perspectiva de género. Uno de los factores fuertes del abandono de vivienda es la violencia. Y entonces, en tu experiencia, si nos puedes recomendar o si tienes alguna reflexión de cómo abordar estos territorios cuando no hay grupalidades o cuando la comunidad existe pero es incipiente. ¿Y cómo es esta labor? Por otro lado, la misma persona pregunta, ¿cómo financian esta labor? ¿Cómo consiguen los recursos, etcétera? Estas son dos preguntas. Y luego la otra pregunta que está en el chat es sobre cuáles han sido las principales resistencias del trabajo colectivo y los elementos de resistencia en los territorios en los que han trabajado. Qué difíciles todas. ¿Alguien me ayuda? Te voy a decir una cosa y por ahí Clary, que la veo ahí, que me puede dar una mano. Clara Mansueto, también de Proyecto Habitar, docente investigadora. Ahora te presentas. No, quería decir algo sobre el tema de la ausencia de grupalidad, que me parece que también es una tarea enorme que como docente también trato de transformar en el aula, ¿no? Porque creo que lo que hay es un fuerte individualismo y eso en realidad en los procesos de una desigualdad tan permanente, tan persistente, bueno, sin duda hace que el que está mal, y sus padres estuvieron mal, y sus abuelos estuvieron mal, y la verdad que ganas de juntarse con nadie, yo no creo que tenga. Pero también pasa con nuestros estudiantes, nuestras estudiantes que a veces no quieren juntarse para hacer un trabajo, como lo ven innecesario, lo ven como pérdida de tiempo. Eh, y las fotos que me interesaba mostrarlas porque hay mucho tiempo invertido, muchas reuniones, a veces mucho trabajo que parece que no va a ningún lado. Eh, mucha, mucho oído, mucha cara, mucha vida. Hay mucha vida puesta en estos trabajos. Y entonces pienso que no tengo una receta para, para crear eso que no está.
pero sí sé que hay un nivel de responsabilidad. Yo me siento a veces tan responsable de las cosas y que creo que lo que puedo hacer es poner mi tiempo a disposición para pensar con otras y con otros, como ahora. O sea, pongo mi tiempo para pensar con ustedes. Y me pasa que como lo hago con un colectivo que me contiene y también me ayuda como o sea, hay un ejercicio que hace una profesora amiga con la que estamos haciendo un trabajo ahora, Cecilia Cerazo, que comunicadora, que dice, ¿qué pongo y qué saco? ¿Qué pongo y qué saco? Y entonces, la verdad que yo saco algo que es algo muy satisfactorio para mí, que es sentir que estoy haciendo algo para transformar la desigualdad, que lo hago desde todo lo que tengo y qué pongo todo lo que tengo. Y entonces me pongo a prueba, intento cambiar mi habitualidad, ser lo menos individualista que pueda, atendiendo a que todo conspira para que seamos privatistas, para que no compartamos, para que estemos buscando el éxito individual. Entonces, es re difícil. Entonces, cuando decís, ¿qué hacemos con los barrios que no se organizan? Y si tenemos tiempo y muchas ganas, y hay que empezar a hacer algo yendo, no sé qué. Es como cuando en educación popular, viste, cuando tenés que hacer alfabetización, por ahí te dicen que tenés que ir, y aunque no haya nadie, tenés que ir un día, otro día, otro día, otro día, y un día empiezan a ir los adultos mayores que quieren aprender a leer, pero que al principio no van a ir. ¿Por qué no van a aprender a leer si son analfabetos? Y porque son analfabetos, porque no pudieron estudiar, pero además porque la gente les hizo sentir que eran analfabetos, que no servían para nada, y, y eso se te hace parte. Entonces, si tenés, por eso digo, si tenemos tiempo y ganas y alguna posibilidad de materializar ese proyecto, nada, hay que ir, poner tiempo y obviamente y tener en cuenta todas estas herramientas, pero también las que ponían en el chat, pero lleva tiempo. Y si no tenemos tiempo, yo digo, no lo hagamos porque no va a salir. Nosotros, a veces, nosotros elegimos los proyectos, porque si son muy difíciles y no tenemos condiciones, no podemos asumir una responsabilidad que encima va a generar en las demás personas expectativas y todo esto. Solo esa quería contestar. A las otras le toca. Hola, bueno, gracias Eugenia por tu exposición y súper interesantes las preguntas, muy difíciles realmente son complejidades que tienen nuestras prácticas, son preocupaciones comunes. Yo pensaba, bueno, que las resistencias con las que nos hemos encontrado son muchas, son propias del territorio, en sus condiciones materiales, pero en sus actores y en nosotros mismos. Y las que quizás las más difíciles son las que cargamos nosotros mismos y nosotras mismas, porque em, la posibilidad de resignificar la transformación, qué puede significar una transformación, qué roles podemos asumir cada uno y cada una para ser protagonistas de esa transformación, qué es la arquitectura, volver a entenderla como un proceso en el que podemos caber todos, ¿no? O sea, digamos, todas esas cuestiones son desafíos históricos por un contexto de producción que está atravesado por múltiples desigualdades, que también nos afecta, ¿no? Como actores, como protagonistas de esos procesos.
Y pienso que justamente esas resistencias y esos conflictos digamos, tienen que aparecer, porque si no, por algo no están pasando las cosas, ¿no? O sea, si no hay resistencia y no hay conflicto, digamos, no hay razón para que lo que queremos que pase no esté sucediendo. Entonces, parte de esa construcción, de esa comprensión de la realidad que Eugenia planteaba que se construye conjuntamente, es identificar las resistencias múltiples, los conflictos y ir, no sé, jerarquizándolos, no solo en su grado de relevancia, sino también en los que podemos ir sorteando, ¿no? Y en eso hay una táctica y estrategia que hay que ir dándose, si de verdad queremos que el proceso tenga continuidad. Las grupalidades se construyen, no hay una grupalidad definida a priori, ¿no? En esto tuvimos estas imágenes que estamos con las jóvenes de un barrio, construir esa grupalidad era parte, por ejemplo, del objetivo, y llevó tiempo. Jugar, vimos que era una herramienta súper importante, construir la historia común, que identificaran que quizás la vecina que prepara la comida que su familia consume también es la mamá de una compañera, y entonces esa grupalidad nos sorprendió, o sea, no es algo que nosotros decíamos, tiene que ser esta, sino que también hay una apertura que hay que darse para que la realidad te devuelva esos aprendizajes. Y que también nuestra construcción, nuestro armar y rearmarnos es constante. Entonces, este grupo ya lleva 15 años, o sea, yo creo que estos 15 años también nos permiten afrontar este momento crítico que estamos viviendo actualmente y poder tener una espalda de cuidados para seguir proyectándonos, que está basada en la experiencia común, en el respeto, en la historia, en la vida cotidiana transitada, que es lo que promovemos en estos procesos, en estos territorios, como parte de ese soporte sustancial para que se puedan llevar adelante las acciones. En todos los territorios hay un potencial, ¿no? de construcción de esta grupalidad y tienen que darse ¿no? Encontrarse los intereses, que nosotros querramos aprender algo y que querramos transformarnos con eso que nos puede devolver el territorio para generar algo conjunto. Y después una cosa más que me había notado, que pensaba que también requiere una creatividad enorme en revisar los recursos, qué tipos de recursos podemos disponer. Porque, no sé, el concurso de Violeta Parra, las juradas eran referentas de la academia, de militancia, arquitectas, que se pusieron a disposición. Los estudiantes participaron y el premio no sabíamos bien qué iba a ser. Después conseguimos que la Fundación Rosa Luxemburgo nos regalara libros, digamos, todo basado en el interés por aprender, en el interés por poner en juego otra manera de pensar el espacio, otra manera de pensar la violencia, otra manera de pensar el refugio, no el refugio como cárcel, sino el refugio como espacio abierto y de construcción de nuevos proyectos. Todo eso fueron recursos que fueron disponiendo múltiples actores, individuales y colectivos, y el proceso existe, ¿no? Nada, la verdad es que cuando no hay otras posibilidades, hay que darse vuelta y ver que hay mucha gente que está interesada en que este mundo sea mejor. Así que hay posibilidades, siempre hay alguna posibilidad. Muchísimas gracias. Tenemos aquí una pregunta, reflexión. Es de una persona que viene, está fallando su micrófono, pero lo dejó por el chat. Es un estudiante de doctorado que justamente estudia el tema este, de la desigualdad socioespacial, ¿no? Y de la segregación. Y en las entrevistas que ella ha hecho, encuentra que
las personas entrevistadas tienen muy poca experiencia de participación ciudadana y no hay mucha voluntad, digamos, para engancharse en estos procesos que puede haber en México. Y entonces, ¿cómo han ustedes incentivado esa participación? Pero creo que ya lo contestaron un poco con esto que están hablando de cómo construir validez. Así, si quieren abordarlo después un poquito más, sería muy bueno. Y no sé si alguien de aquí quiere hacer alguna pregunta por medio del micrófono. Ahora sería el momento. Pueden levantar la mano. Eh, y si no, yo aprovecho para regresar al tema del que dice el título de la sesión, ¿no? Que es justamente esta relación entre el concepto de vivienda adecuada y lo que debe de dar la ciudad, ¿no? Entonces, estos espacios públicos, el espacio comunitario y este tejido que hay entre los espacios cotidianos, ¿no? Que desde el urbanismo feminista no se hace énfasis en esa distinción, sino se ve como un continuo que uno vive todos los días. Entonces, si ustedes pueden ayudarnos a hacer una reflexión al respecto, también les agradecería mucho. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta, ahora es el momento. Y si no, vamos a esta ronda y, y continuamos con el diálogo. Ahí está Lucila. Ahí está, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy Lucila Martinazo, yo soy ingeniera civil, soy de Córdoba, pero yo me dedico a la parte de espacio público y movilidad y levanté la mano justamente con esta pregunta de Mariana porque a mí lo que me había llamado la atención en el título era justamente esa relación entre lo privado y lo público, más cuando nosotros estamos hablando de barrios donde tenemos un espacio urbano que es muy disputado, pero no solamente hacia adentro de los hogares, de las viviendas, sino también el espacio público. Entonces, mi pregunta pasaba por, en su experiencia, cómo abordaron los trabajos en espacio público. Entiendo, y por las imágenes que mostraron, por ejemplo, la construcción de espacios comunitarios como espacio de juego, eso es un buen ejemplo, digamos, de eso, pero me preguntaba cómo más, porque además entiendo desde mi experiencia también que los espacios públicos y comunes son mucho más importantes para estas comunidades porque cumplen un montón de funciones y roles y son ocupados para un montón de cuestiones que muchas veces cuando tenemos viviendas que son muy pequeñas, no se pueden realizar todas esas actividades adentro del hogar. Entonces, por ahí preguntarles desde su experiencia cómo hicieron ese abordaje de los espacios públicos con una perspectiva de género. Gracias. Gracias, Lucía. Entonces, no sé si quieren adelante comentar algo. No sé si voy a poder responder las preguntas, pero pensaba en relación a la pregunta anterior, que era la de, ¿cómo era? Ay, no la encuentro. La de la ¿Cuál era? participación ciudadana. Ah, la participación, esa. Sí, porque me quedé pensando en realidad sobre la participación ciudadana y nada, y esta preocupación supongo que nos atraviesa a todas y a todos, que es lo público y lo privado, ¿no? En realidad ahí una parte de la respuesta tiene como un aspecto teórico, creo, que está vinculado a hasta dónde es lo público y hasta dónde es lo privado, ¿no? ¿Cuál es el límite? Y por otro lado, después de que me hago esa pregunta, digo, ¿y por qué tenemos que hablar de público y privado? Y entonces, ¿dónde se funda la idea de que hay algo que es privado, ¿no? Entonces, en ese sentido, es que creo que reflexionar sobre la propiedad privada nos lleva a otro lugar, que digo, pero es como más de una discusión más teórica, que justamente en las barriadas, en las periferias urbanas, es un concepto que está menos trabajado, ¿no? O sea, lo privado. No es tan importante qué es lo tuyo y qué es lo mío.
a menos que haya una cuestión de disputa territorial muy grande, porque si no yo te cedo una parte, no pasa nada, bueno, yo avanzo un poquito sobre lo que supuestamente es la calle, porque tampoco hay tanto prurito por lo público, ¿no? O sea, entonces hay como cierta flexibilidad sobre el término privado que, de nuevo digo, en las periferias urbanas y en las zonas de mayor precariedad, ¿no? En todos los sentidos, en términos del acceso al hábitat. Ahora, cuando uno está hablando de estos términos en ciudades mucho más formalizadas, el término empieza a tener mucho peso y lo público y de lo privado hay un gran hay un salto que encima se puede resolver, no se piensa en la ciudad de Buenos Aires, donde nosotros vivimos, para hablar de lo público, te mandan una encuesta y vos elegís si querés 3 árboles o 2 banquitos, y se resuelve bastante sencillo. Una preocupación que podemos tener desde esta perspectiva de la vida es, bueno, qué tipo de participación nos están ofreciendo, queremos participar de otra manera, queremos hacer nuestros barrios y nuestros espacios públicos, y entonces ahí podríamos entrar a trabajar, como nos enseñan las compañeras de PUM6, digo, con trabajos más sobre la historicidad, la habitualidad, y incorporando, ¿no? Otro tipo de otra manera de recabar los datos de la realidad que incorpore las subjetividades para operar sobre en el espacio público. Ahora, en los barrios que nosotras y nosotros trabajamos, no está claro qué es lo público ni qué es lo privado. Por eso yo conté todo lo de la problematización conjunta, que lo que busca es, primero es la identificación de un problema, la identificación de alguna manera, de una opresión o de un abuso hacia el individuo que nace en su cuerpo, que sigue en su casa y que trasciende hacia su barrio o el espacio colectivo de su barrio, casi como en esa escalada. Y en eso nosotros usamos, los instrumentos son muy parecidos en todos los casos que uno puede leer como exitosos o y encima de derecha a izquierda. Lo que pasa es que lo que para mí cambia es la perspectiva de la lectura de la realidad en la que está inscripto aquel que queremos que sea protagonista de la transformación. Y entonces ahí ya nos ponemos en un lugar de atravesar juntas y juntos la aventura de conocer la realidad que queremos transformar. Yo sé que es una respuesta que parece súper abierta, pero es todo lo precisa que puedo decir, porque nos basamos mucho en la experiencia para construir los escenarios de transformación. Y hice la salvedad entre un barrio popular de las periferias o con un nivel de alta informalidad de acceso al hábitat en la definición de lo público y lo privado, y un barrio como puede ser un barrio de la ciudad, donde las reglas están mucho más instaladas. Muchas gracias, Eugenia. No sé, Clara, si quieres comentar algo. Agrego una cosita que me parecía que en esto de la experiencia también a veces hace falta desarmar las preguntas, porque como la participación ciudadana puede tener un significado para la persona que pregunta y para la que la recibe, que entonces te dice no. Pero si estamos buscando sobre qué aspectos del espacio toma decisiones, y en eso la perspectiva de género e interseccionalidad nos da un aporte enorme, porque esto, digamos, no sé, este manual de Ver para Resolver que presentaba Eugenia desarmaba la idea de tengo agua o no tengo agua. Todos necesitamos acceder al agua, si no, digamos, ya nos habríamos secado, ¿no? Pero entonces
¿Cómo es ese acceso al agua? ¿Quién se trae de algún lado? ¿En qué se trae? ¿Dónde se almacena? ¿Este tipo de agua nos enferma? ¿Quién cuida? Entonces vamos desarmando acceder al agua, ¿no? Y es algo, digamos, fíjense que es clásico, tiene agua, no tiene agua, ¿no? Pero entonces preguntar cómo se cocina, cómo se abriga, desarmando esta pregunta con una intención que pone una relevancia altísima en todas esas prácticas cotidianas, que eso es, digamos, yo creo que claramente nos aporta la perspectiva de género y aporta esa epistemología feminista en nuestras investigaciones, dándole un sentido sustancial, ¿no? Sustantivo a estas cuestiones. Y ahí, no sé, o sea, quizás no lo podemos categorizar como participación ciudadana, porque efectivamente nuestra pregunta iba a otro lado, pero sobre qué aspectos se toman decisiones nos permite que sea la investigación o sea la intervención de transformación en la que queremos formar parte, no vaya en contra de esas dinámicas que ya están planteadas, sino que se monten, digamos, acompañen estas, ¿no? Se entrelacen con esos recorridos de toma de decisiones y puedan ser parte de las herramientas que tenemos para trabajar. Muchas gracias, Clara. Tenemos una mano levantada, la de Lucila, pero no sé Sí, si alguien más perdón, quiere. no, era solamente para agradecerle a Eugenia la respuesta porque era justamente la impresión que yo tenía a través de su presentación de esa continuidad que hay, que es bastante difuso los límites entre cuerpo, casa y territorio, digamos, especialmente en estos barrios más vulnerables donde todo es comunitario, digamos, o todo es más comunitario de alguna manera que es muy diferente a la realidad de barrios formales. Eh, entonces, justamente me parecía también al mismo tiempo un desafío hablar de espacio público y cuidar eso, lo comunitario, porque el espacio público da esas cuestiones como la recreación, el acceso al verde, el drenaje, la movilidad, todas esas cuestiones que se tienen que dar de alguna manera en lo público y que también estos barrios, por más que su historia de conformación sea diferente a la conformación de los barrios formales, también merecen, digamos, su tratamiento como espacios públicos de calidad para acceder a a ese tipo de servicios que la ciudad le debería dar a todas las personas. Muchas gracias, Lucila. Pues sí, es un reto, ¿no? Y también me agradezco mucho que hayan aceptado participar porque creo que muchas veces cuando hablamos de ciudades se nos olvida que la gran parte de las ciudades latinoamericanas son estos entornos informales, ¿no? Y entonces habrá que pasar la reflexión hacia esta realidad. Lorena Osorio está levantando la mano, adelante. Ay, muchas gracias. Solamente ya nada más un comentario por esto último que señalaron que me pareció muy, muy importante, porque cuando decimos no hay participación, organización, es que esa no se da sobre la nada. Y entonces este trabajo que están haciendo ustedes, Eugenia, Clara, permite poner en diálogo que el problema del agua no es de una persona nada más, ¿no? Sino que también la vecina de enfrente, la de atrás, y entonces empezamos a conectar ahí los intereses y problemas que son en común. Ahí es donde se comienza a construir lo colectivo, porque eso no se da de la nada. Por eso es tan importante este tipo de trabajos. Y bueno, de ahí un poco también esta diferencia que decía Lucila entre lo público y lo privado, que en estos espacios es muy difícil delimitarlo, porque evidentemente es más público que privado. O sea, el privado a veces es apenas el cuarto donde dormimos, porque de ahí en fuera se comparte el baño, se comparte el patio, el traspatio, ¿no? O sea, se comparte mucho. Y esta idea de público-privado creo que es un tema, pues, de la modernidad y de muy de Occidente, que nuestros pueblos, sobre todo en estos lugares tan precarios, es muy difícil poder hacer ese análisis con esas estructuras en la mente, pues, ¿no? Creo que ahí tenemos que abrir más un poco precisamente para entender cómo estas configuraciones, no solamente sociales, espaciales, sino también de las dinámicas, pues a veces son mucho más complejas. Entonces, bueno, más bien volver a felicitarlas. Gracias. Muchas gracias, Lorena. Pues sí, yo también me sumo a las felicitaciones. Estamos por cerrar el seminario porque se cierra a la 1 de la tarde en la Ciudad de México.
No sé si alguien más quiere hacer una última pregunta muy concreta. Y sí, yo lo que les querría preguntar es, ¿dónde podemos encontrar estos libros que nos compartieron? ¿Hay forma de verlos en otras partes de Latinoamérica, aquí en México? Y sí, los materiales que vamos produciendo, así de la sistematización de las experiencias, los subimos a la página de Proyecto Habitar, que ahora ponemos el link. Y después creo que puede ser algunos trabajos de Clara o mío que no estén, pero porque son quizás ahora más vinculados al ámbito académico, pero no dejan de ser reflexiones que están vinculadas a este trabajo y a esta experiencia colectiva. Si después por ahí vemos si hay algo que no esté en la página, lo sumamos. Y después les quería invitar a ver un rodaje, un film que hicimos, se llama Habitar, que lo hicimos durante el 2023. Todavía había políticas públicas en Argentina. Y, y bueno, hicimos ese rodaje con la intención de compartir un poco de qué se trata esto de apostar al protagonismo y a la transformación colectiva del hábitat. Ahí son 4 experiencias que contamos, son diferentes en distintos puntos del área metropolitana de Buenos Aires. Y bueno, nos interesaría si la quieren ver, si quieren mandarnos comentarios para seguir aprendiendo. Un gran gusto. Y nada, muchas gracias por el espacio de diálogo hermoso. Y bueno, nada, gracias también por invitarnos. No, nos hace mucho bien este reconocimiento. Gracias. Pues muchísimas gracias por haber aceptado participar y compartirnos este bello trabajo. Creo que hay muchos elementos que nos inspiran, del cual podemos aprender y estaremos ahí revisando los materiales que nos comparten. Y pues muchas gracias a toda la gente que se suma el día de hoy. Les recuerdo que la próxima sesión del seminario será dentro de 15 días y que registren su asistencia, por favor. Muchísimas gracias.